Quinto domingo del tiempo ordinario. Bienvenidos. La lectura está tomada de el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su barca. Al encontrarlo, le dijeron: «Todos te buscan». Él replicó: «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he salido». Así se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. En este domingo, en continuidad con el domingo anterior, vemos a un Jesús en actividad en el pueblo de Cafarnaúm, particularmente saliendo de la sinagoga. Entonces vamos a resaltar algunos elementos literarios de este evangelio. En primer lugar, damos continuidad también al compartir de hace 8 días con el uso de las preposiciones. Jesús sale desde la sinagoga, ek, y se dirige hacia la casa, eis. Son dos preposiciones características: venir de un lugar y acercarse hacia otro lugar. Pero también resaltamos con la compañía. Está Simón, está Andrés y están allí otros 2 discípulos. Y se trata de Jesús acerca de Perí. Pero también resaltamos los lugares. Estamos hablando de Cafarnaúm en el contexto principal. Salimos de la sinagoga, entramos a la casa. Estamos también hablando de un lugar desértico en la madrugada. Estamos hablando de ciudades libres o que no tienen murallas y de sinagogas. Esos son los lugares que se mencionan en el Evangelio. Las personas que también son características en el texto, los tenemos a ellos, los discípulos: Simón, Andrés, Santiago, Juan. Claro, Jesús está acá. La suegra de Simón, que tiene fiebre. Todos aquellos que están con malestares, que están poseídos. Muchos que son curados y liberados de esos demonios. Toda la ciudad, en este caso Cafarnaúm. Los demonios que no pueden hablar y que son expulsados de los poseídos. Mencionemos algunas acciones en este evangelio: salir, entrar, levantar, curar, expulsar, orar, buscar, reconocer, proceder, proclamar. Y por último, los tiempos que nos ofrece el evangelio. En el contexto macro estamos hablando del día sábado, el Shabbat. Pero es muy característico el adverbio euteos, que significa inmediatamente. Y es muy repetitivo en el primer bloque, 29-31. Luego, del 32 al 34, marcándonos una segunda unidad, el adverbio al atardecer, cuando empieza a ocultarse el sol. Y del 35 al 39 versículos encontramos otro cambio con el adverbio de madrugada y cuando aún está oscuro. Entonces notemos estos movimientos que son de preposiciones, de lugares, de personas, de acciones y de tiempos. Bueno, y toda esta estructura, toda esta riqueza literaria, ¿cómo la podemos armonizar con el contexto de Jesús? Es muy característico ya a nivel histórico, pero también teológico, ese desplazamiento que se hace desde la sinagoga hacia la casa. Si bien decimos por datos arqueológicos también que las sinagogas
pasaron a ser el lugar de la comunidad, es muy notorio el desplazamiento a la casa. Por eso Cafarnaúm, principalmente la casa de la suegra de Pedro, se convertiría en la Domus Ecclesiae, es decir, la iglesia doméstica. Una expresión que ha sido tomada en los documentos eclesiales para hablar de la familia, que es la iglesia doméstica. Y la invitación a que todas las iglesias particulares, parroquias, grupos eclesiales sean Domus Ecclesiae. Tenemos entonces, en este caso, la casa como un nuevo lugar de encuentro. Por tanto, el texto es evidentemente eclesial, es un texto comunitario. Al parecer, hay diferentes maneras de concebir y de querer que sea Jesús líder. Puede ser representado con el fuego. Un movimiento o una facción, por así llamarla, de discípulos parece representada por Simón, querían un movimiento revolucionario, liberacionista, con violencia. Y al Jesús calmar a la suegra de Pedro, que en cierto modo haría parte de ese movimiento, se quiere calmar esa búsqueda de un Jesús, de un Mesías. Por eso el silencio de los espíritus, para que no reconozcan a ese Jesús como un liberador militar violento, ¿sí? Sino como un hombre de paz, un hombre que silencia. De ahí que hay un contraste entre una mirada de fuego y una mirada de servicio, que es la que propone Jesús al curar a la mujer y ella empezar a servir. Es muy notorio el paso de la impureza, caracterizada por la fiebre, a el servicio, que es la nota esencial de la comunidad primitiva. Luego tenemos también ese movimiento hacia la masa, la cantidad de personas que siguen a Jesús. Incluso se habla de la puerta. Claro, es la puerta de la casa, pero también podríamos pensar la puerta de la ciudad, que es muy notoria en la Biblia. Se habla de la puerta como ese lugar donde la comunidad habla, dialoga, discute, arregla sus diferencias, pero también se imparte una nueva doctrina como la de la fe en Jesús. Esto es una acción reforzada con palabras, enseñanzas y a la vez curaciones, sanación, es decir, la acción de Jesús a favor de los pobres, aliviando su dolor y expulsando demonios, es decir, calmando esas búsquedas de revancha, de revolución en un pueblo que sufre y que está marginado por el imperio opresor. En tercer lugar, tenemos otro desplazamiento hacia un lugar desértico. Podríamos pensar aquí la condición de oración de la comunidad, una comunidad que se encuentra con Dios, que siguiendo el modelo de Jesús, ama al Padre, busca al Padre y se centra en el Padre. Esta oposición entre el fuego y Jesús que ora en el desierto es una gran nota para nosotros que buscamos no tanto revolucionar desde la violencia o la contestación, sino desde la fe y el encuentro con el Padre y en comunidad. Por eso, como última nota, está el anuncio. La iglesia y la comunidad, en este caso del Evangelio, se siente misionera, se siente llamada a anunciar, a proclamar, calmando esas ansias, ¿cierto?, violentas o de revolución, de cambio inmediato, por un proceso comunitario y eclesial. Pidamos entonces al Señor esa gracia de encontrarnos en la construcción de un reino donde seamos servidores. Feliz domingo.